Buen día, hermanos. Han madrugado, con este cambio que nos han hecho acá de la cancha al lado, ¿no? Que va a haber un evento y va a ser imposible que podamos estar a la noche. Así que bueno, pero Dios propuso así las cosas y se aceptan como vienen, ¿no es así? Porque Él está en control absolutamente de todo y ha propuesto para que en esta mañana la Iglesia del Señor en este lugar nos podamos reunir al son de su palabra, para poder recordarle a través de las canciones, pero para poder nutrirnos con la palabra de Dios que tanto bien nos hace cada vez que la abrimos. Y hermanos queridos, anoche escuchaba la proyección de la programación de la iglesia y los quiero felicitar públicamente porque es una programación hermosa que tienen con un gran desafío de trabajo, ¿no? Y como decía el hermano, y mencionaba, los obreros son pocos. Rogada al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Así que mira, acá hay un montón de obreros, Lo único que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra, que a veces somos un poco reticentes, ¿no es cierto?, para hacerlo, un poco remolones para poder hacerlo, pero el Señor nos invita a todos a poder estar en la obra de Dios. La obra de Dios es de Dios para que todos participemos, hermanos, y tenemos que sentirnos parte justamente de la obra de Dios. Y es lo que le pasó a Saulo, que ya convertido en ¿quién? Cuando se convierte al Señor es llamado Pablo. Vamos a leer el mismo pasaje de ayer en forma inicial para hacer la introducción y por supuesto después vamos a leer otros muchos pasajes de la palabra de Dios, porque queremos escuchar en esta mañana la voz de Dios, no de los hombres. Sí, queremos escuchar la voz de Dios. Y dice así Filipenses capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pablo expresa esta forma de vivir. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El Señor Jesucristo cambió su mente, cambió su corazón, cambió su espíritu, cambió su vida. Y Pablo, el apóstol Pablo, es un hombre extraordinario en lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Él escribió por inspiración divina 13 cartas, 13 libros del Nuevo Testamento están escritos por él. Y esto no porque él fuera alguien grande o se sintiera grande, sino porque él había decidido que Dios usara su vida de una manera realmente extraordinaria. Él había puesto sus obras, su ser, su forma, su carácter, su formación a los pies del Señor. Por eso cuando nosotros leímos anoche Hechos capítulo 9, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese Señor, ¿qué quieres que yo haga? Implica la decisión de escuchar todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en su voluntad, para que nosotros podamos hacer lo que el Señor manda y no lo que nosotros queremos. Le era muy difícil a Pablo decir esta expresión, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque él era Señor, o sea, Pablo era Señor. Era miembro del Sanedrín judío, se había criado de los 13 años en Jerusalén, era de la ciudad de Tarso, en Turquía. Hoy día existe esa ciudad, se llama Tarsus, que es justamente el nombre de una ciudad muy importante, que después salieron muchos sabios de ese lugar, como por ejemplo también en todo lo que es la Grecia o la Mesopotamia conocida europea. Pero es muy importante que nosotros pensemos en este Saulo, que no solamente era judío por naturaleza, no por adopción, sino por naturaleza, sino que también era ciudadano romano. Y como ciudadano romano, Saulo tenía mucho poder también. ¿Por qué? Porque nadie le podía tocar. Nosotros encontramos en la expresión bíblica justamente cuando él lo ponen preso en una de las veces y lo maltratan, él apela a su ciudadanía y dice, quiero hablar con el César. O sea, claro, aquellos que lo habían puesto en la cárcel dijeron, pero ¿quién es este que quiere hablar con el César? Yo soy ciudadano romano. Y entonces ahí los soldados se sorprenden y todos los que lo habían puesto preso se sorprenden. ¿Por qué? Porque no pensaban que este Saulo de Tarso fuera un hombre tan completo también en cuanto a la política y en cuanto a su ciudadanía. Era una persona que tenía mucho poder político, también tenía mucho poder religioso, pero también tenía mucha preparación intelectual. Y esto lo hacía un hombre completo. Ahora, nosotros, hermanos, a veces comparando y pensando en esto, por eso que acabamos de leer Filipenses 3:7, justamente en esto,
¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Todo esto que acabo de mencionar eran la ganancia de Saulo, por eso era tan respetado. Pero él perdió todo este respeto, toda esta condición. ¿Para qué? La entregó a los pies del Señor, para que el Señor pudiera utilizarlo. Pero el Señor no despreció su preparación, no despreció todo el conocimiento que Pablo había tenido de chico, de pequeño, y que había estado justamente como miembro del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín tenían que tener una condición extraordinaria, que tenían que saber de memoria el Antiguo Testamento. No estamos hablando solamente del Pentateuco, los primeros 5 libros, como los tenían que saber los niños cuando eran elegidos, los niños israelitas, para poder entrar justamente a la sinagoga o al templo para ser preparados por sus maestros o por sus rabí. ¿Sí? En hebreo rabí es maestro justamente. Es lo que nosotros vemos en Saulo, un hombre completamente preparado y fiel, celoso, como él mismo lo demuestra. Celoso de la fe, pero claro, estaba mal direccionado. Y entonces en ese camino del cual nosotros veíamos ayer y leíamos en la palabra de Dios, de él caminando desde Jerusalén a Damasco, llevando cartas para poder meter preso de las sinagogas a aquellos que se habían convertido, porque él se metía en las sinagogas y en las sinagogas capturaba y metía presos en la cárcel a todos los que habían hecho decisión de fe por Cristo. Había como una mistura entre la religión judía y el cristianismo naciente. Y entonces nosotros podemos ver justamente cómo Saulo, él tenía tanto celo por su fe religiosa que él hasta aprobaba el asesinato de aquellos cristianos, como nosotros vemos y vimos ayer también en el capítulo 7, cuando él estaba a los pies de la ropa de Esteban, cuando fue apedreado y él consentía, dice el capítulo 8, versículo 1, con la muerte de este mártir, uno de los primeros mártires de la iglesia del Señor. Ahora, todo esto sirvió, ¿para qué? Dice el escritor Meyer que la sangre de los mártires clama y brota desde la tierra. ¿Para qué? Para que muchas otras almas pudieran haber aceptado al Señor Jesucristo. Y la sangre de cada mártir derramada justamente por causa del nombre de Cristo ha sido el hecho de que la iglesia floreciera de miles y miles de conversiones en pocos días. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiera ser poderosa, una iglesia que sirviera al Señor. En medio de todo este tiempo, habían pasado 15 años solamente aproximadamente desde cuando el Señor asciende, como decíamos anoche, hasta que aparece Esteban justamente en esta situación con Pablo en el medio, y ahí entonces la conversión posterior de Pablo, de Saulo convertido a Pablo. ¿Por qué le cambió el nombre el Señor? Bueno, porque tenía que tener justamente el Espíritu de Dios para darse cuenta de que la grandeza del ser humano no era nada comparada con la grandeza de Dios mismo en el corazón de todos nosotros. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que ver algo que es maravilloso en la vida de Saulo. ¿Cómo se convierte? Ya lo vimos anoche. Ahora, la expresión de esa conversión, una conversión genuina. ¿Recuerdan ustedes 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: a los que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas? Y vaya que Pablo ha sido hecho un hombre nuevo, una persona completamente nueva, porque Dios direccionó todo aquello que era Pablo y sabía Pablo. ¿Para qué? Para que honrara y glorificara el nombre de Dios, no solamente en su vida, sino también en su muerte, como vamos a ver mañana también, cuando veamos el recorrido, gracias querido, el recorrido del apóstol Pablo en los 3 viajes misioneros preparados justamente en la misión de la iglesia, y el 4º viaje misionero preparado por Dios para él poder llegar también al corazón de Roma. Pero ahora podemos ver nosotros en Hechos capítulo 13, versículo 9, algo que Dios hizo extraordinariamente en la vida y el corazón del apóstol Pablo. Fíjense, hermanos, dice así la palabra de Dios: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y ahí comenzó a hablar. No quiero ir al relato histórico justamente de Hechos, sino a la situación en la cual se encontraba Saulo, llamado también Pablo. Fíjense, dice: Saulo,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. A partir de ese momento, cuando Pablo tenía la llenura del Espíritu Santo, el control de Dios a través del Espíritu Santo en su vida, nunca más fue llamado por Dios Saulo. No vamos a encontrar en la Biblia una sola vez más, después de este versículo, que Dios lo llamara a Pablo como Saulo, como el viejo hombre. ¿Por qué? Porque había hecho de él una nueva criatura, porque había olvidado todos sus pecados, todo su pasado. Él era asesino de cristianos, él era una persona celosa, sí, de la fe, pero era asesino de cristianos, y esto no cualquiera lo podía olvidar. Los discípulos no lo podían olvidar. ¿Se acuerdan ustedes cuando aparece Ananías y después se los presenta en Jerusalén también? Cuando él vuelve de Damasco a Jerusalén, se presenta en Jerusalén a los discípulos y los discípulos escapaban, no le tenían confianza. Y aparece Bernabé y Bernabé lo presenta y les dice a los discípulos: él realmente se convirtió al Señor, él realmente tiene una fe genuina en Jesucristo, no es un espía entre nosotros. Y gracias a esa generosidad de Bernabé, entonces Pablo tiene la puerta abierta en la iglesia de Jerusalén para después, por supuesto, como nosotros vemos en Hechos capítulo 15, ¿no es cierto? Después de haber él salido encomendado a la misión por la iglesia de Antioquía, en el capítulo 15 vemos cómo él vuelve a Jerusalén, reuniendo a todos los ancianos de la iglesia en Jerusalén, que eran muchos en ese entonces, y también a los discípulos o a los apóstoles. Él escribe o hace escribir justamente las cartas que después se mandan a todas las iglesias del Señor. ¿Para qué? Para que no volvieran a esa religión que la habían convertido en una religión muerta, los judíos, los israelitas. Por eso, hermanos, que el cambio en el apóstol Pablo fue tremendo. Tremendo porque él conocía el Antiguo Testamento, pero no tenía la luz de Cristo. Por eso que Cristo se le aparece a Pablo en una luz resplandeciente y por eso queda ciego. Porque él estaba viviendo en oscuridad. Su fe era una fe oscura. Por eso que cuando nosotros comparamos la fe en Cristo con la fe que teníamos antes, era una fe en tinieblas, una fe oscura, una fe que no iluminaba, una fe que no podía hacer que nosotros seamos luz de este mundo. Pero cuando Pablo ve esa luz, en realidad la palpa y enseguida queda ciego, es importante ver cómo el Señor comenzó de adentro para afuera y no de afuera para adentro, en la conversión de Pablo. El apóstol Pablo, cuando cae a los pies del Señor, lo primero que le dice al Señor: ¿quién eres, Señor? Él conocía por el Antiguo Testamento, desde Moisés, la ley y los profetas, absolutamente todo lo que hablaban del Mesías, del Salvador, pero no había reconocido al Salvador. No había reconocido al Salvador en esa historia que él sabía que el cristianismo estaba viviendo en Jerusalén. Él sabía del día de Pentecostés, porque él ya estaba en el día de Pentecostés. Si bien no estaba en ese día ahí en Jerusalén, él era un hombre que ya existía en el día de Pentecostés. Era una persona que, por supuesto, estaba a los pies de Esteban, escuchando el mensaje que Esteban estaba diciendo, y ese mensaje él lo conocía perfectamente. Lo que no podía hacer por su oscuridad y tiniebla en su corazón y su mente era relacionar ese mensaje con el Señor Jesucristo. Y es ahí entonces que en ese encuentro con el Señor, él se le abren los ojos, pero los ojos espirituales. Él queda ciego por 3 días, pero sus ojos espirituales se abren. Se abre el velo, ¿no es cierto? El velo de su mente se abre para reconocer que aquel Jesús que las Escrituras lo mostraban desde el Génesis en adelante, es el Jesús que se le presentaba a él. Por eso le dice el Señor: dura cosas, te dar cosas contra el hijo. No pelees contra mí, le dice el Señor, vas a salir perdiendo. Y entonces Pablo reaccionó y dijo: Señor, tú eres realmente mi Señor. Eres el Señor que yo esperaba. Eras el Mesías que conocí desde pequeño. Pero no lo podía, o sea, no lo dice la palabra en este Hechos capítulo 9, pero lo vemos después en su relato de conversión, cuando el apóstol Pablo relata, por ejemplo, en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, o mismo en la escritura de sus cartas, cómo él presenta al Señor Jesucristo como el gran Dios hecho carne, como el Salvador, como aquel que pensó desde la eternidad predestinar
a un pueblo que le honrara, no a personas con nombre y apellido, sino a un pueblo. La predestinación es justamente en este sentido a un pueblo que le honrara. Por eso que predestinó a Israel para que sea ese pueblo de la tierra. ¿Para qué? Para que de lo débil de la tierra pudiera humillar a lo rico del mundo. Pero después, Él en su presciencia y predestinación eterna, antes aún de la creación, el apóstol Pablo reconoce en Efesios capítulo 1 que fuimos predestinados. ¿Quién? La iglesia. La iglesia predestinada, no nosotros con nombre y apellido, como muchas veces hemos escuchado y escuchamos en personas que reconocen en hermanos de la Edad Media que han dicho que nosotros con nombre y apellidos hemos sido predestinados. El apóstol Pablo lo escribe claramente y cada vez que encontramos justamente esto de la predestinación, habla a los escogidos, a nosotros, a la iglesia, al pueblo que le honrara, a un pueblo santo, un real sacerdocio o un pueblo adquirido por Dios. Por eso lo extraordinario de la mente de Pablo utilizada por el Señor, porque tenía tanto conocimiento de las Escrituras que nadie lo podía engañar. El apóstol Pablo fue utilizado por Dios, ¿para qué? Para que en el mismo primer siglo, cuando el movimiento de todas estas expresiones anti-Dios o antinaturaleza de Dios, porque es de esa manera que Satanás trata de engañar, utilizando la palabra para confundir. Y entonces el apóstol Pablo, en su gran conocimiento de las Escrituras, en el Antiguo Testamento y revelado el Nuevo Testamento, justamente prácticamente en 13 cartas a él, para que él las escribiera, inspirado el Espíritu Santo en su corazón y en su mente, en la Escritura, justamente nosotros hoy encontramos toda la naturaleza de la doctrina de la Iglesia. Cómo es la explicación de la doctrina de la iglesia, cómo nosotros debemos conducirnos y qué es lo que nosotros debemos conocer y reconocer para no llamarnos, hermanos, nosotros cristianos de la línea tal, o cristianos de la línea arminiana, o cristianos de la línea calvinista, o cristianos de la línea luterana. Somos cristianos de Cristo. Y cuando somos cristianos de Cristo, pensamos como Cristo piensa. No tenemos que estar de acuerdo con alguna teoría de algún hermano o algún pensamiento de algún hermano, sino que en esta afirmación misma del apóstol Pablo, utilizado por Dios, nosotros vemos la escritura firme de la palabra de Dios para que nosotros no seamos movidos por cualquier viento de doctrina que pudiera venir. Y hermanos queridos, los vientos de doctrinas que vienen a nuestras iglesias, a las asambleas en el mundo entero, son justamente vientos de doctrinas que parecen pero no son. Parecen del Señor, pero no son del Señor, aún utilizando a grandes hombres de Dios que nosotros encontramos hoy día en esta historia contemporánea de la iglesia, en esta historia moderna de la iglesia. Somos contemporáneos, ¿no es cierto? Nosotros de muchos hermanos que han escrito aún comentarios en Biblia diciendo justamente cosas que la palabra de Dios no expresa en su contexto general, como nosotros encontramos en la palabra de Dios. Así que en este Saulo, en este hombre de Dios que se convierte en un hombre de Dios, no vamos a ver, hermanos, ni el origen ni la familia de él, porque las Escrituras no nos hablan de sus padres, por ejemplo. No nos dicen de qué línea, si era rico, si era pobre. En realidad, por lo que uno puede dejar a ver, si estudia un poco la palabra, se va a dar cuenta que, bueno, era de una familia de una muy buena posición porque nadie podía llegar a ser miembro del Sanedrín judío si no tenía una naturaleza desde pequeño de la posibilidad de poder mandarlo de cualquier parte del mundo a Jerusalén, no solamente para expresar el conocimiento que podía tener desde pequeño de las Escrituras, sino también ser instruidos por un maestro como Gamaliel, que era algo bastante y muy caro en ese entonces, porque recuerden que habíamos dicho anoche que no existían justamente las universidades. Por lo tanto, los mejores maestros eran elegidos, pero eran caros para mantenerlos. Y entonces se puede dejar ver justamente en esta historia breve del apóstol Pablo cómo él fue criado. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Decimos nosotros, ¿no? Vieron que a veces, yo me acuerdo cuando tenía 16 años que me convierto al Señor, escuchaba mucho esto: el Señor viene pronto. Y entonces con esa excusa, los jóvenes que escuchábamos la palabra, el hermano que estaba al frente decía, el Señor viene pronto, y nosotros enganchábamos, bueno, entonces no estudiemos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto, entonces ¿para qué estudiar en la universidad? ¿Para qué prepararnos? ¿Para qué trabajar? Decían.
Los jóvenes. Entonces, bueno, había muchos vagos, ¿no es cierto? Como el apóstol Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, muchos jóvenes estaban dormidos. ¿Por qué? Porque interpretaban la palabra como querían. Y entonces el apóstol Pablo fue utilizado, una persona muy preparada y extraordinariamente, ¿para qué? Para la gran evangelización masiva y mundial que Dios había preparado justamente para que el gentío, los gentiles, como llama la palabra de Dios, pudiera conocer al Salvador. Y gracias a esta puerta abierta por Dios en el corazón de Pablo con este mandato, yo quiero que hagas esto, que seas predicador de la palabra del Evangelio a los gentiles con el poder del Evangelio. Por eso cuando Pablo escribe en Romanos 1:16 dice claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder porque él lo había comprobado en sí mismo. El poder de cambiar, de transformar, de hacer una nueva criatura. Por lo tanto, este hombre que había sido reconocido como rabí, como maestro, como ministro y como abogado también, sin haber estado en una facultad en la misma forma que nosotros conocemos hoy, era reconocido justamente como abogado, intercesor o juez justamente de la iglesia cristiana o de los cristianos. Por eso que él tenía cartas. ¿Por qué? Porque como abogado y juez él podía oficiar justamente esto de llevar a la cárcel, juzgar e inmediatamente condenar y aún llevar a la muerte al cristianismo o a los cristianos. Fíjense ustedes, qué hombre tremendo, ¿no es cierto? Porque aún si Pablo, dicen los escritores, no hubiese llegado a ser cristiano, hubiese sido un hombre muy encumbrado en cuanto a la cultura de su entonces, de los años en los que él estaba. Hubiese pasado a la historia de todas maneras como un hombre muy encumbrado. Pero Dios no quería un hombre encumbrado. Él quería tener a un pequeño hombre que se había hecho grande por sí mismo y Dios le enseñó quién era realmente el grande. Como mencionaba nuestro hermano cuando hablaba de Nabucodonosor, ¿se acuerdan ustedes que en el capítulo 4 de Daniel justamente él debe ser humillado? ¿Para qué? Para después humillarse por cuenta propia y decir realmente reconozco que el Rey de los cielos está en los cielos y no hay nadie que pueda estar sobre él. Qué importante es, hermanos, que nosotros reconozcamos esto también. A veces somos señores de nuestra propia vida, ¿no es así? Nosotros decidimos cómo casarnos, con quién casarnos, qué hacer, qué trabajar, sin consultar al Señor. ¿Cuántos hijos tener? Decir, yo quiero tener 2 hijos, voy a tener 2 hijos y limitar la voluntad de Dios en nuestra vida. Nosotros debemos consultarle al Señor qué quieres que yo haga aún cuando vamos de compra al supermercado. ¿Lo hacemos, hermanos? A mí me cuesta, porque a veces veo el chocolate ese que me sube el colesterol y digo, ¿lo compro o no lo compro? Bueno, lo compro. Cedí a la tentación, ¿no es cierto? Y después el colesterol me sale 290 de colesterol. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos aún en las pequeñas cosas preguntarle al Señor qué quieres que yo haga. Ahora, yendo un poco a cuál es la estrategia de Dios en la vida de Pablo y cuál es la estrategia que Pablo utilizó. Bueno, la gran estrategia del apóstol Pablo, hermanos, era conocer y aprobar en su vida la autoridad de Dios para que la estrategia de Dios en el conocimiento que había tenido del apóstol Pablo en toda su preparación, Dios lo utilizara de la manera que Dios quería y no que Pablo estaba dispuesto. Por lo tanto, en esta estrategia, Pablo pensaba de la misma manera que Dios. Y lo vemos justamente en algunas situaciones que lo vamos a ver y lo vamos a leer también, algunos de ellos en la palabra de Dios. En el primer viaje misionero, no lo vamos a ver en profundidad hoy porque lo vamos a ver mañana, ¿con quién va Pablo a partir de Hechos capítulo 13? A ver si alguno de ustedes se acuerda. Vamos a hacer de cuenta que estamos en la clase bíblica. En el primer viaje misionero, Hechos capítulo 13, ¿se acuerdan ustedes que el Espíritu Santo le dice a los ancianos de la iglesia en Antioquía, apartarme a Saulo y a Bernabé? ¿Para qué? Para la obra a la cual yo los he encomendado. Por lo tanto, le estaban encomendando a la iglesia de Antioquía que encomienda a estos hermanos a la obra misionera, ¿no es cierto? A la misión que le estaba dando. ¿Quiénes eran entonces? Pablo y Bernabé. ¿A quién lleva Bernabé? No elegido por Pablo. A Juan Marcos. Y entonces después en el camino hay un encuentro, un mal encuentro entre Bernabé y Pablo. ¿Por qué? Porque discuten entre sí.
No sé si discutieron por qué lo trajiste a Juan Marcos, porque no dice la palabra, pero le dice, Marcos se quería volver, o sea, claudicó en la mitad de camino, y Pablo era un hombre férreo, firme, de carácter firme. Aunque se caigan los que vienen conmigo, yo seguiré adelante en el plan trazado por Dios. Es seguir la estrategia divina. Yo no sé si hay hermanos acá, yo creo que sí, pues yo lo conozco a don Clemente, por ejemplo, y tal vez muchos claudicaron en el camino, ¿no es cierto? De vamos a hacer, vamos a seguir, vamos a acompañar. Pero ¿qué hizo don Clemente? Perdón que lo ponga de ejemplo, don Clemente, pero creo que es un ejemplo para la iglesia aquí en este lugar. Siguió firme, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué ponemos la fe en el Señor Jesucristo? No para creernos que estamos firmes, sino para que la firmeza venga de Él. Cuando nuestra fe está puesta en el Señor, es ahí entonces cuando se transforma la convicción de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido porque abracé la estrategia divina en mi vida y entonces voy a seguir esa estrategia. No por mi fuerza, sino en tu fuerza, Señor. Y entonces cuando hacemos estas cosas, dice la palabra de Dios, no caeréis jamás. Y es importante, hermanos, que nosotros nos afirmemos en la estrategia divina, no en una estrategia humana, no en un pensamiento y en fuerzas de hombre, como decía el hermano hoy también, ¿no es cierto? Cuando presidía, cuando estamos en estrategias de hombre, ¿qué tenemos que decir? Y el que esté firme ni mire que no caiga, no se la crea, ¿no es cierto? Pero cuando estamos en la estrategia divina, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro baluarte, Él es la columna vertebral de nuestra vida. Y entonces, en esta estrategia del apóstol Pablo, él sabiendo cómo Dios quería hacer las cosas, bueno, empieza a programar este viaje misionero junto con la iglesia. Y va el primer viaje misionero. En este primer viaje misionero lo lleva justamente a Bernabé, y a Juan Marcos lo lleva a Bernabé. Pero después, en el segundo viaje misionero, se suma ¿quién? Lucas y Timoteo, un joven que tenía un testimonio extraordinario, de acuerdo a lo que nosotros vemos también por las Escrituras, en Hechos capítulo 16, ¿no es cierto? Una persona de un buen testimonio, no solamente de su iglesia local, sino también en su familia y las iglesias de otras ciudades y los de afuera también. Tenía un testimonio, o sea, no era cualquiera. Esta es la estrategia de Dios. Dios no va a utilizar perdón la expresión, hermanos, a un vago, a una persona que no se esfuerza. Dios no utiliza a una persona que no tiene el sentir de servicio, un sentir de ser servil a Dios, de inclinar la cerviz y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios no utiliza a los orgullosos, Dios no utiliza a los soberbios. Y entonces en esta estrategia divina, el apóstol Pablo estaba justamente en esa misma condición y en ese mismo camino, y trataba de convocar a personas, los convocaba a personas que no eran fluctuantes, que no eran de doble ánimo. Por eso el mal llevarse justamente con Juan Marcos. ¿Voy o no voy? ¿Me quedo? ¿Me vuelvo? ¿Extraño a mi papá? ¿Extraño a mi mamá? ¿Me volví? Bueno, después Juan Marcos vemos, por supuesto, cómo vuelve en su fuerza espiritual a ser de mucha utilidad para la obra, y el mismo Pablo lo reconoce así, ¿no es cierto? Que Juan Marcos era muy útil para la obra. O sea que ningún hermano es descartado por Dios, pero tiene que haber una condición: reconocer la estrategia divina y aceptarla tal cual Dios lo dice en autoridad. O sea, nosotros reconocer que no podemos con nuestras fuerzas hacer nada, pero vamos en el nombre del Señor. Es ahí entonces, hermanos queridos, cuando nosotros vemos en estos viajes, no solamente que estaba Pablo, estaba Lucas, estaba Silas, estaban, otros tantos nosotros podemos reconocer, como después vemos que en el último viaje, el viaje más espiritual de Pablo, no organizado por la iglesia, sino el cuarto viaje, llevado preso a Roma, él estaba solo, completamente solo. Todos lo habían dejado, solamente Lucas estaba con él y le traía cosas que él le pedía. Ahora, qué importante es que Pablo nunca se sintió solo. ¿Por qué? Porque su carácter estaba preparado para la obra. Su carácter estaba afirmado para la obra. La conversión de Pablo le había servido justamente para esto, hermanos. La preparación de Dios en el corazón. Por eso que Pablo
tuvo 2 tiempos de preparación. Una sin saber que Dios estaba en control de todas las cosas desde pequeño. Ahora la otra, él sabiendo de que Dios también estaba en control de todas las cosas, para saber cuánto le era necesario sufrir por causa del nombre de Cristo, como le enseña el Señor Jesucristo a Ananías, justamente cuando le dice, ve, entra en Damasco y en la ciudad vas a ver en la casa de este hermano tal, vas a ver justamente Judas, bueno, en la casa de Judas, no era el Judas el traidor, vas a ver a un hombre, a Saulo, que tiene que imponer la mano en su rostro para que vuelva a recuperar la visión. Ahora, hermanos, a veces nosotros, yendo a este pasaje, necesitamos hombres, no que impongan las manos en nuestras vidas, ¿no es cierto?, sino que nos acompañen, que pongan la fe en otro, por ejemplo, la fe en un joven que lo vemos preparado, pero le falta esa conducción, le falta todavía entrar en el camino justo, correcto para ser utilizado por el Señor. Y debemos nosotros acompañarle. Le acompañó Ananías a Saulo para recuperar la vista. Le acompaña a Bernabé justamente ¿para qué? Para que Pablo pudiera ser presentado entre los discípulos. Esa es la estrategia de Dios. Utiliza a su iglesia, utiliza a sus hijos, nunca en forma individual, nunca en forma personal, siempre con el pueblo de Dios alrededor, siempre con la iglesia. Utiliza a la iglesia de Antioquía ¿para qué? Para que pudiera Pablo salir justamente a la obra misionera. Nadie sale solo a la obra, sino está encomendado por la iglesia. Y todo esto es la estrategia de Dios. Todo esto es el plan divino. Toda esta es la forma que Dios utiliza justamente ¿para qué? Para ordenarnos a nosotros en el corazón y la forma de conducirnos para que la iglesia se conduzca como Dios quiere que así se haga. Ahora, hermanos, terminando ya, es importante que nosotros podamos ver algunas cosas que encontramos en la palabra de Dios cuando vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 13 y vemos que el apóstol Pablo era ya aquella persona elegida por Dios ¿para qué? Para el servicio. No olvidemos, hermanos, que una cosa es la predestinación de un pueblo y otra cosa es la elección de sus siervos para que les sirvan. No podemos confundir esto. Muchas veces se confunde esto y el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Cuando encontramos justamente en Jeremías que Dios mismo le dice, desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones, en la presencia divina Dios sabía perfectamente quién sería Jeremías y en esta elección para el servicio justamente lo había apartado para esto. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, hermanos. ¿Para qué? Para saber cómo el Espíritu Santo obra en la forma que Él quiere para el servicio. Fíjense, dice capítulo 13, versículo 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y entonces fueron enviados por el Espíritu Santo, dice el versículo 4, y descendieron, bueno, ahí comienzan el primer viaje misionero, enviados por el Espíritu Santo. Pero fíjense, dice, apartadme a Saulo y a Bernabé. Y hermanos, acá vemos justamente nosotros la encomendación de un hombre que Dios había transformado en poco tiempo su corazón, su vida y su historia. Él estaba escribiendo una historia propia, no, la historia del Señor Jesucristo impactando en su vida. Por eso lo presenta de la manera que lo presenta el apóstol Pablo, no solamente entre los judíos, entre las sinagogas, porque en cada ciudad que Pablo iba, entraba primero a las sinagogas y le predicaba a los propios, a los judíos. Pero también era llamado apóstol de los gentiles, por lo tanto a cualquier persona él le hablaba del Señor, él le hablaba de la obra de Cristo, él le hablaba del poder salvador y sanador del Señor Jesucristo. Sanador no hablo del cuerpo, sino del alma, porque hermanos, muchas veces estamos muy imbuidos y metidos en que Dios nos sane el cuerpo en alguna enfermedad, pero la enfermedad más tremenda que tiene el ser humano es justamente la enfermedad del alma.
un alma que necesita un médico divino. El mismo Señor lo dijo, yo he venido a sanar, a buscar a los enfermos, enfermos del alma. ¿Por qué? Porque el alma lejos de Dios se enferma, lejos de Dios está en oscuridad, lejos de Dios está fría, lejos de Dios no late el corazón, late solamente para vivir en la tierra, pero no late para la eternidad. Y es importante, hermanos queridos, que nosotros veamos esto. El Espíritu Santo dijo, ordenó. Es un mensaje de Dios. Él dijo imperativamente, hagan esto. Y no tuvieron más que obedecer. La iglesia de hoy día necesita volver a esa obediencia, a la obediencia de autoridad a la palabra de Dios y a escuchar la palabra de Dios en nuestro corazón guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios haga la obra completa en nuestra vida. Hay jóvenes que se pierden en las drogas, en el alcohol. La iglesia tiene que estar allí. Hay mujeres y hombres que se matan en sus hogares, matrimonios completamente divididos, separados, aún viviendo bajo el mismo techo, aún cristianos también separados bajo el mismo techo. Hombres que maltratan a sus mujeres, ahí tiene que estar la iglesia, ahí tiene que estar la palabra de Dios, ahí tenemos que estar nosotros, hermanos, ayudando, colaborando, exhortando, enseñando, predicando la palabra, para que ese poder de Dios que actuó en Pablo y en muchos de nosotros también pueda obrar en el resto de la humanidad, porque Dios tiene poder hoy día y sigue llamando, porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque Dios amó a esta humanidad perdida, aún antes de la caída, aún antes de la creación, Él amó a esta humanidad completamente caída. Termino con esto, hermanos. Ellos, versículo 4, entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y ahí viene el versículo 9 que leíamos hace un rato. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos y cuando se ve la condición, hermanos, cuando el Señor levanta a alguien, Él equipa a aquel que levanta. Sea hombre o mujer, sea un matrimonio, sea un grupo de hermanos, sea quien fuere, Él los equipa con el poder de su palabra y su Espíritu Santo que ya está dentro nuestro desde el día de la conversión, y lo único que tenemos que hacer para tener esa llenura del Espíritu Santo, porque es lo que tanto en boga está hoy día, no es hacer cosas extraordinarias, sino de que Dios obre extraordinariamente en una vida débil como la nuestra. Un ser tan débil como nosotros, que Dios obre con poder en la vida de cada uno de nosotros como lo hizo con el apóstol Pablo. ¿Será verdad? Es lo que yo me pregunto siempre, ¿no? Y bueno, Marcelo, probate y probalo a Dios, porque muchas veces nosotros en esta duda de fe decimos, ¿y será verdad? Porque a mí no se me aparecieron ángeles como en la antigüedad para dar testimonio. Yo no luché en una peña con un ángel como hizo Jacob. A mí no se me apareció la voz de Dios audible como Abraham y le dijo, vete tu tierra y tu parentela. No, a mí no se me apareció Dios como Enoc en el capítulo 5 de Génesis, que caminaba Enoc con Dios y Dios le dijo, bueno, vamos a casa, lo llevó para no ver la muerte. No, pero por el ojo de la fe, por los ojos de la fe, yo he creído en Jesucristo mi Salvador. Por los ojos de la fe, espero que Él vuelva a buscarme un día y si no me llevará a su presencia el día que Él lo decida. Por los ojos de la fe, yo espero que Él siga haciendo en mi vida una obra que yo nunca esperé que pudiera ser alguno. La obra de cambio y transformación que solamente Dios puede hacer en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Qué importante es, queridos hermanos, que cada uno de nosotros comience a ver la palabra de Dios y la vida en Jesucristo como algo sano, como algo sencillo, como algo viable, como algo que no es de agobiarse, como algo que no es una carga, como algo que no es un peso agobiante para nuestra vida, sino que es la gloriosa vida a la cual Dios nos llamó para disfrutarla, para agradecerle, para decirle al Señor todos los días, Señor, gracias porque estoy sostenido bajo el amparo de tus alas. Gracias, Señor, como dice el Salmo 91, ¿no es cierto? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque vivo bajo tu sombra para siempre.
pero también damos gracias a Dios por la vida de Clemente. La verdad que el Señor ha utilizado a Clemente grandemente en este lugar y bueno, él es de ejemplo para nosotros, ¿sí? Es la verdad que esta iglesia ha crecido mucho espiritualmente porque Clemente se ha dejado utilizar por el Señor y bueno, y hoy estamos nosotros acá con Cosme, ¿sí? Tratando de poder seguir, ¿no? Esa posta que Clemente está pasando y ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero bueno, sabemos que el que hace la obra es el Señor, nosotros nos sometemos a su autoridad, a su guía, y bueno, les pedimos también a los que nos acompañan hoy, como decíamos ayer, que oren por nosotros, oren por la iglesia, oren por las autoridades que Dios ha puesto en su voluntad, y Él sabe por qué nos ha llamado, ¿no? Si uno se mira para adentro y dice, yo no estoy apto para esto, ¿no? Pero bueno, sabemos que Dios hace grandes cosas, ¿no? Y ahí está el poder de Dios. Porque si uno se tuviera que capacitar académicamente, ¿no? O formar, ¿quién estaría apto? ¿Quién estaría, digamos, a la altura, ¿no? De poder cumplir con lo que Dios quiere? O si uno lo ve humanamente. Pero sabemos que, dice, Dios ha elegido a lo vil de este mundo, ¿no? Para avergonzar a los sabios. A lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. Y bueno, acá estamos, los débiles, los viles, ¿no? Pero en las manos del Señor. Vamos a orar por este tiempo, bueno, y damos gracias a Dios, como le decía recién, por la vida de Clemente, que realmente el Señor lo ha utilizado en este lugar y lo sigue utilizando. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, Señor, de gozo en el corazón, donde, Señor, nos gozamos por un año más de testimonio, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque vemos también, como veíamos recién, los niños que vienen, Señor, una nueva generación, Señor, y es un desafío también para preparar el camino, Señor, que tu Espíritu también pueda obrar en estos niños, Señor, y de muy temprana edad también los jóvenes, Señor, puedan ser un ejemplo, Señor, para que más personas puedan rendirse a tus pies. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de servirte. Gracias, Señor, por la vida de Clemente. Señor, que lo has utilizado de una manera, Señor, para que todos los que hoy estamos acá, Señor, podamos conocerte, o la mayoría, Señor, y es un gran ejemplo para nosotros. Rogamos que le bendigas a él, a su familia también, Señor, y bendice a cada una de las familias que están en este lugar, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oramos, Señor, también por los alimentos que has provisto en esta mañana, Señor, que es una muestra de tu amor y tu gracia. Bendícenos, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén.